automáticamente hacen un ataque para activar otra vez la economía, ¿no? Entonces ahorita lo que yo estoy viendo es que Estados Unidos ya llegó al límite, al clímax, que ahorita le sobreviene un desplome impresionante, ¿no? Y lo que debe una crisis política en Estados Unidos para Barack Obama, eso se ve, también yo creo que nosotros no lo hemos visto en los últimos años, en la memoria que nosotros tenemos. Tal vez incluso se puede ahí incluso ligar la política de Barack Obama, donde ya sacó prácticamente todas las fuerzas de Afganistán, eso no le gustó a los republicanos, etcétera, ¿no? Ahora también vemos algo muy chistoso, cuando Gran Bretaña e Inglaterra dejan de ser esa gran potencia económica a inicios del siglo pasado y pasa a Estados Unidos, es porque Estados Unidos era prácticamente el dueño de la deuda de Gran Bretaña y de Inglaterra. Ahora prácticamente los que son los dueños de la deuda de Estados Unidos es hacia Asia, les valga la redundancia, China y los países de Asia. Esto también tiene que decir que la riqueza y las potencias mundiales se está orientando hacia Oriente, algo que está y ahora en cuestión de la deuda que también le sobrevino a Europa, porque también explotó el techo de deuda en Grecia, en Irlanda, España, etcétera. Entonces, a nivel mundial la economía se colapsa y México, bueno, cualquier crisis económica que le sobrevenga a Estados Unidos siempre va a repercutir en México. A mí me llama la atención que en cuestión de las medidas que se quieren tomar aquí, Cordero habla acerca de una recaudación tributaria, elevar la recaudación tributaria, ¿no? Yo creo que elevar la recaudación tributaria no es la forma de sobrellevar esto. ¿Por qué? Porque para empezar, México tiene uno de los sistemas fiscales más deficientes del mundo, ¿no? La recaudación tributaria es muy deficiente, no porque no haya suficientes impuestos, porque incluso México es de los países que más impuestos tiene, sino porque no está bien distribuida la recaudación tributaria. Entonces yo me preguntaría qué tanto se ha analizado, no nada más elevarla, porque eso se me hace totalmente infructuoso, sino más bien repartirla de tal manera que sea proporcional a la sociedad, que sea proporcional a las clases que existen y que así sea proporcional el pago que llevan de los impuestos. Yo quiero retomar lo que decía Felipe. Como dices, las potencias asiáticas empiezan a levantar la mano, empiezan a crecer, empiezan a sentirse gigantes y hasta dueños del mundo. Hoy los chinos atacan directo, duro y directo a Estados Unidos y dicen, ustedes son unos adictos al endeudamiento y tienen que hacer esto, esto y esto. Llega Standard & Poor's y le dice a Estados Unidos, si tú quieres mejorar tienes que hacer esto y esto y esto. Y Estados Unidos dice, no. ¿A qué va a jugar Estados Unidos? Es el punto en el cual todos van a atacar al gigante para ver si lo tumban. El gigante puede resistir estos ataques. ¿Qué es lo que va a suceder con Estados Unidos a corto plazo? Claro. Y bueno, en esto voy a comentar en ese aspecto lo que se vislumbra como una recesión evidente, ya que la economía se va a frenar, va a haber mucha incertidumbre, va a haber mucho miedo, la gente no va a querer gastar. Y en lo que comenta qué va a pasar en México, hay que ser muy realistas en este aspecto. Yo creo que en términos macroeconómicos no mucho les gusta hablar de ese aspecto, pero yo creo que México ya aguantó una recesión de Estados Unidos en 2009, se viene lo que es muy probable la segunda, algo que hay que decirlo, la economía sí sufrió, se golpeó, pero no se quebró. Hoy los grandes también economistas mundiales han dicho que México es hoy por hoy un país de baja vulnerabilidad gracias a esa política de largo plazo que ha implementado el gobierno federal para todo este tipo de cosas. Y esto lo podemos ver en todos los medios. Hoy tenemos más de 200,000 millones de dólares para enfrentar cualquier contingencia, que ciertamente hay que decirlo, eso puede aguantar un golpe a corto y mediano plazo, pero aún así también va a implicar una desaceleración hacia mediano y largo plazo. Y hay que decirlo, nada más hay que decir eso y lo que coinciden muchos especialistas. México está preparado para aguantar el choque y se va a desacelerar, pero el crecimiento sólido es México y eso es debido a un buen manejo de la economía a largo plazo a lo fuera. Ahí están los especialistas. Ahí está lo que dice Benja. A ver, antes mencionaba sobre los ciclos de la economía. También otro economista, don Carlos Marx, dijo que en el capitalismo, sistema en el que estamos, las crisis son cíclicas, sin crisis no hay capitalismo. Así es. Algunos economistas lo intentan explicar que gracias a esa crisis se deshacen de los que no son competitivos y vuelven a salir. El referente más cercano es la crisis del 29, la Gran Depresión. Sin embargo, yo considero que estamos ante un fin de un ciclo, ¿no? Hubo otra gran crisis en los años 70, fue el fin del Estado benefactor. Fue el fin, hubo una crisis. Toman el poder los conservadores en Estados Unidos, con Ronald Reagan a la cabeza,
Es curioso, ¿no? Ronald Reagan fue gobernador en California en los años 60, la época más liberal, pero era conservador, pero él era el más conservador. Mantiene su discurso y en los 80 llega al poder, con su mismo discurso: recortar, Estado delgado, cero intervencionismo, dejar hacer, dejar pasar. El más puro estado del capitalismo. Olvídense de Keynes, nada de Estado benefactor, nada de protección a la moneda, cero proteccionismo. Se acaba ese sistema. México hace el cambio, empieza el 82 y se empieza con Salinas de Gortari, el verdadero desmantelamiento del Estado. Si no, me parece que estamos ante un fin de ciclo, ¿no? Que empieza, digamos, en los años 80 con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Pinochet en Chile, este modelo económico que es neoliberalismo. Estamos ante un fin de ciclo. Así como el Estado benefactor duró de fin de la Segunda Guerra Mundial a los años 70, actualmente me parece que ya hay signos de agotamiento, no solo en Estados Unidos. La crisis de Estados Unidos es estructural, no es coyuntural. Tiene una estructura. Por eso iba a comentar, no es una nueva crisis, es la misma vieja crisis de hace 2 años que solamente han intentado prolongar. Es una crisis estructural. Tenemos un problema a nivel global. Sí, hay una nueva geografía política en el mundo, donde Asia empieza a emerger como un actor importante. No es nuevo, antes Estados Unidos compitió contra la URSS. La diferencia es que ahora tenemos no solo 2 polos, tenemos 3 o hasta 4 polos. Los famosos BRICS, Brasil, India, China. México no está considerado ahí, pero se puede colar. Entonces estamos ante un mundo multipolar. Estados Unidos tiene históricamente la capacidad de rehacerse. Estados Unidos siempre ha estado en crisis. La guerra con México en 1848 lo dejó casi en la quiebra. O sea, pagarnos esos $15 millones que costó California y Nuevo México como 2 abonos, casi hizo quebrar el tesoro de Estados Unidos. Se ha venido rehaciendo. Sí va a haber una recesión enorme, no sé, unos 2 o 3 años, y depende de la vida política de Obama. No creo que esté encerrado. Presidentes como Clinton han tenido peor el Congreso en contra, lo llevaron a un juicio político y ganó, por el caso de Lewinsky. Bueno, falta ver de qué está hecho Obama. Y si yo sería de la idea, para tratar de reforzar un poco el punto de que es una crisis estructural y no coyuntural, yo me referiría un poco a autores que incluso han comparado la caída de Wall Street con la que hubo en 2008, en el lunes negro. Ahora, la crisis que hubo hace 3 años aproximadamente, fue hace 3 años la crisis de Estados Unidos. En 2008, ajá. En 2008 fue una crisis que no se veía venir, ¿no? O sea, fue una crisis sorpresiva, y ahora tanto es así que incluso el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el G20, todos los países están a la espera de qué es lo que va a pasar con Estados Unidos, porque se viene como una crisis inminente, porque finalmente esta crisis creo que sí marca el final de un paradigma. Entonces todos están a la espera, porque creo que ellos mismos se han dado cuenta que este modelo ya se agotó. Vamos a permitirnos mencionar algunos comentarios de quienes hacen el favor de vernos. Emilio 1992, muy buenas referencias teóricas por parte de Viloja en Corrígeme. Iris Salafita, corrígeme, felicidades por los temas de interés que siempre tienen. Rose López le manda un saludo a Unice. Gonzalo Félix nos dice, la Bolsa Mexicana de Valores tiene contracción de 16%, pero es menor a la de otros países. Brasil menos 26, Argentina menos 19, Chile menos 19. Vega Pan dice, saludos para mis amigos Felipe Macías y Carlos del Olmo. Gracias. Política Enchis le manda por ahí una felicitación a Eunice, igual que Superilógico, saludos. Almoriva también te manda por ahí saludos. Gonzalo Félix, México tiene $200 mil millones que le garantizan el choque internacional, por ahí lo que comentaba Felipe. Son algunos de los comentarios que nos están haciendo a favor de llegar en estos momentos. Ahora, Cordero salió a decir que tenía un cojín para México de aproximadamente 200 millones. 200 mil millones, que 130 están constituidos por reservas internacionales y 70 por el Fondo Monetario Internacional. Esto aunado a toda la reestructuración de la parte fiscal que quieren llevar a cabo. Yo con todo respeto, digo, respetando las posiciones políticas, no confiaría tanto en ese discurso de las reservas, ¿no? En los 90s, yo era un joven universitario, estaba recién intentando regresar, me tocó la crisis del 95, tenía 19 años, 18 años. Salinas y Cedillo presumían tener el máximo histórico de reservas en México, de la historia de México. Se esfumaron en menos de 3 meses. Yo me acuerdo cuando intenté buscar trabajo siendo estudiante, era imposible encontrar trabajo, aunque fuera de jaracables en cualquier lado. O sea, era muy difícil la situación. Me tocó la crisis del 95,
yo menor de 20 años, yo joven ilusionado, con ganas de comerme el mundo. Yo recuerdo claramente, justo en diciembre, cuando se desplomó el dólar, estábamos de 3, 5, llegó a 11, yo recuerdo eso, pero sí recuerdo las declaraciones previas, ¿no? Va a haber crisis, estamos preparados para cualquier impacto, no va a pasar nada. Digo, yo ya lo vi, y eran tiempos de gobierno de Salinas Cedillo. Por eso ahora cuando habla el secretario de Hacienda, y yo respeto las posiciones ideológicas y cada quien va a defender, pero yo ya me tocó siendo muy joven. En ese aspecto, Víctor, a ti que tocó vivirlo, digo, nosotros estábamos muy chiquitos. Yo me acuerdo que en la televisión en el 94, yo de chiquito veía en la tele cómo llegaban y abrían las casas porque perdían sus casas, que se elevaban los intereses a 300%. Se vio una recesión y una crisis muy fuerte en 2009 y que al final de cuentas la economía se dobló, pero no quebró como en 94. Vamos a ponerlo en este aspecto. En el 94 el gobierno federal en su momento, y ahora, ¿quién ha manejado en ese caso mejor la crisis? Porque afortunadamente en 2009 no vimos casos dramáticos y fuertes como se iba a ver desde entonces. ¿Estarás de acuerdo? Sí, pero recordemos que en el 95 Super Bill Clinton, sin pedirle permiso al Congreso, entra con una bolsa de rescate a México en el 95, y ahí es donde se sientan las bases para evitar futuras crisis. Si Clinton no entra en el 95 a rescatar la economía mexicana, hubiéramos vivido en el 95 escenarios similares a los que vivió Argentina en el 2001, que técnicamente un país había quebrado. O sea, que vinieron los gringos a rescatar a los que económicamente, y de hecho era Bill Clinton, y no porque Bill Clinton le gustara mucho el tequila ni nada, sino porque simplemente dijo, ¿para qué quiero un país al sur quebrado? Nos van a arrastrar en la economía. Claro. Empezábamos como socios comerciales en el 94. Ahí se sientan las bases. Estaba leyendo en el Reforma, Andrés Oppenheimer, columnista de Reforma, él cita a un economista, Joseph Stiglitz, que él dice que en América Latina va a pegar menos la crisis. O no por un gobierno, o sea, no voy a atacar a un gobierno, sino